Bien, vamos a hablar en esta ocasión de las vías excretoras. Como podemos notar, la orina, después de atravesar los conductos colectores en el área cribosa de la papila renal, ingresa a una serie de estructuras que no modifican la orina, sino que la almacenan. Y esas estructuras son las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal, el uréter y la uretra. Las cálices son estructuras en forma de copa, visibles macroscópicamente, que conducen la orina hacia la pelvis renal. La pelvis renal es la estructura anatómica en forma de embudo que corresponde a la parte proximal dilatada del uréter y es el punto de unión de dos o tres cálices mayores. Acá vemos la histología de las cálices menores, mayores y las pelvis renal. Estas van a tener un revestimiento que corresponde a un epitelio de transición, también llamado urotelio. Este corresponde a un epitelio estratificado, el cual las células pueden contraerse y expandirse para adaptarse al grado de distensión. Estas células, este epitelio va a tener varias capas. Tenemos que la capa superficial pueden ser de 2 a 3 capas de células cuboideas o poliédricas. Son células multinucleadas, también denominadas células en cúpula, y su forma va a depender de la acumulación de orina. Cuando esta esté distendida, pues entonces las células van a adoptar un patrón plano o fusiforme. La capa intermedia, las células son cilíndricas o piriformes y tienen un solo núcleo. Presentan uniones intercelulares, también llamados demosomas. La capa basal, son células ya más pequeñas, son células mononucleares y estas células se representan, son las células madre del urotelio. Tienen una membrana plasmática y una placa, forma parte de la placa uroteliar. Entonces aquí vemos ya las tres capas, tanto en las cálices menores, mayores y la pelvis renal, una capa superficial, intermedia y basal, que corresponde al urotelio o epitelio de transición. Entonces aquí estamos mirando el epitelio en las cálices renales, en la pelvis renal y en el uréter. En este caso no podemos ver acá que las células de la superficie tengan su patrón cuboidal o en forma de cúpula debido a que estas células están aplanadas. Ven que las células más basales, las células intermedias y basal, acá no son cilíndricas, ¿ok? Sino que son aplanadas, ¿ok? Entonces vemos que el epitelio acá es más grueso en el uréter y en la pelvis que en las cálices renales. Recuerden que la disposición de esa célula va a depender de la distensión de estas células. Entonces, el urotelio descansa sobre una lámina basal que contiene un tejido conectivo de colágeno con fibras musculares lisas dispersas. Entonces acá estamos viendo la mucosa que corresponde al urotelio con su lámina propia y una capa de células musculares lisas. En el uréter, que corresponden al conducto que conduce la orina hacia la vejiga urinaria. Este mide de 24 a 34 centímetros de longitud y zoológicamente vamos a distinguir el urotelio con su lámina basal y una capa de músculo liso que se va a disponer en tres capas, una longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Finalmente, la capa más externa es la capa adventicia, que contiene tejido adiposo, vasos y nervios. Acá vemos la histología, vemos acá el urotelio, okay, la lámina propia y acá la capa muscular de músculo liso y aquí la capa adventicia. En esta panorámica podemos ver que la luz de esta mucosa tiene un patrón en trébol. Vemos en la lámina propia, la capa muscular y la adventicia. En la vejiga, que es el órgano ya de almacenamiento de la orina localizado en la pelvis, su tamaño y su forma va a depender de si esta estructura esté llena o vacía.
tiene 3 orificios que son 2 uréteres y un uréter que corresponde al orificio interno. La forma que tiene esta vejiga va a depender de los orificios. Es una forma triangular denominada trígono. Esta, desde el punto de vista macroscópico, su mucosa es lisa. Tiene, desde el punto de vista histológico, 3 capas. Una mucosa, también llamada urotelio, que va a presentar pliegues cuando está vacía. Una capa muscular que corresponde a una longitudinal interna y externa y una circular. Este va a ser de músculo liso y es el músculo que se contrae para la misión. También es llamado músculo destrusor. La adventicia, que contiene fibra elástica, que es la capa más externa. Aquí vemos la imagen de la vejiga urinaria. Vemos acá su epitelio, la lámina propia, la capa muscular y la capa adventicia. En esta imagen podemos notar la disposición de las células en el epitelio. Vemos acá que las células acá están, las células más superficiales tienen un patrón en cúpula. Se ven las células en zonas cuboidales y vemos que aquí la capa muscular están dispuestas de forma paralela entre sí, con escaso tejido conectivo y de forma transversal. Y finalmente vemos la adventicia. Esta disposición la tienen cuando la vejiga está vacía. Cuando la vejiga está llena, podemos notar que entre estas capas hay mayor cantidad de tejido conectivo debido a la distensión que presenta cuando la vejiga está llena. Y además en la capa mucosa podemos notar que el epitelio es plano. No se puede ver que las células de la superficie no tienen su forma de cúpula, sino que también están aplanadas. Entonces, la vejiga urinaria está inervada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Las fibras simpáticas forman el plexo de la adventicia. Las fibras parasimpáticas constituyen las fibras eferentes del reflejo de la misión y se encuentran en el segmento S2 y S4. Y las fibras sensitivas constituyen las fibras aferentes del reflejo de la misión. La uretra, que es diferente tanto en la mujer como en el hombre. En la mujer es más corta, en el hombre es más larga. Es también diferente en cuanto a su estructura y función. Es el elemento tubular único que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior. En la uretra masculina vamos a distinguir 3 segmentos. Vamos a ver que 3 porciones. Tenemos acá la uretra prostática, que mide de 3 a 4 centímetros de longitud y está revestida por un epitelio transicional. La uretra membranosa, que va desde la glándula prostática hasta el bulbo del pene, y este va a estar revestida por un epitelio cilíndrico, como vemos acá. Podemos notar que las células de la superficie son cilíndricas. Recuerden que las células de la superficie son las células maduras y son las que nos van a poder permitir distinguir el epitelio. Entonces, un epitelio cilíndrico estratificado y va a tener una capa de músculo esquelético. Luego tenemos la uretra peniana, que va a estar rodeada acá de lo que es el cuerpo esponjoso, y este va a tener un epitelio cilíndrico estratificado, igual que la uretra membranosa, pero en el extremo distal el epitelio va a ser plano estratificado. Aquí desembocan las glándulas bulbouretrales y las glándulas de Lettre. Podemos notar en la figura acá el epitelio cilíndrico estratificado de la uretra esponjosa y también de la uretra membranosa, y acá el epitelio plano estratificado del extremo distal de la uretra peniana. Entonces, también llamada uretra esponjosa. Entonces, en la uretra femenina, esta es corta, como podemos notar, mide de 3 a 5 centímetros, se extiende desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, terminando acá en el clítoris. Tiene un epitelio de transición, también llamado urotelio, y en la parte terminal el epitelio va a ser plano estratificado, y acá desembocan las glándulas parauretrales. Aquí vemos la imagen donde se muestra acá el epitelio. Recuerden que en la parte terminal ya es plano estratificado.